Durante siglos confiamos en genios que aseguraban entender el universo, y aún así creían cosas que hoy harían sonrojar a un estudiante de secundaria. Y espera, lo verdaderamente absurdo apenas empieza. 1. Durante siglos, algunos de los cerebros más respetados de la humanidad estaban absolutamente convencidos de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. No era una teoría menor, era prácticamente el sistema operativo oficial del universo. Astrónomos, filósofos y autoridades religiosas miraban al cielo, veían al Sol moverse de un lado al otro y concluían: claramente todo gira alrededor de nosotros, porque nada grita objetividad científica como asumir que el cosmos entero funciona como el escenario personal de la humanidad. El modelo geocéntrico se defendía con la pasión de alguien protegiendo su último pedazo de pizza. Cuando apareció gente como Copérnico insinuando que tal vez, solo tal vez, la Tierra era la que giraba, la reacción fue digna de un club exclusivo al que le acaban de cuestionar el dress code. Galileo incluso terminó bajo arresto domiciliario por atreverse a decir que el planeta se mueve. Imagínate el nivel de orgullo cósmico necesario para decirle al universo: no, tú estás mal. Durante más de 1000 años, la humanidad miró el cielo todos los días, y aún así llegó exactamente a la conclusión equivocada. 2. Hubo un periodo glorioso en la historia donde médicos muy serios, con túnicas impecables y expresiones graves, estaban convencidos de que casi cualquier enfermedad podía resolverse con una solución sorprendentemente simple: sacar sangre del paciente. Mucha sangre. Dolor de cabeza, fiebre, depresión, insomnio. La respuesta era siempre la misma: sangría. Según la teoría de los 4 humores, el cuerpo tenía fluidos que debían estar perfectamente equilibrados, y si algo iba mal, claramente el problema era que había sangre de más. Es fascinante cómo el diagnóstico universal durante siglos fue básicamente: vamos a quitarte líquido hasta que te sientas mejor, o dejes de quejarte. La práctica se aplicaba con una confianza impresionante. Reyes, nobles y ciudadanos comunes eran tratados con sanguijuelas como si fueran herramientas de alta tecnología. George Washington, por ejemplo, murió después de que le extrajeran casi la mitad de su sangre en un solo día. Pero durante generaciones nadie pensó: quizá debamos dejar de drenar gente como si fueran radiadores. No, la solución médica favorita era literalmente debilitar al paciente hasta que el problema desapareciera, o el paciente también. 3. Durante siglos, la ciencia europea defendió una idea elegante, lógica y completamente equivocada: la teoría de la generación espontánea. Según esta joya intelectual, la vida aparecía mágicamente de objetos inertes: ratones saliendo de trapos sucios, gusanos naciendo de carne podrida, moscas materializándose porque aparentemente el universo tiene un departamento de insectos listo para emergencias. Era como si la naturaleza operara bajo las reglas de una cocina olvidada. Dejas algo suficiente tiempo y, sorpresa, aparece vida nueva. Incluso Aristóteles apoyaba la idea, lo que automáticamente la convertía en una teoría difícil de discutir durante aproximadamente 2000 años. La gente literalmente pensaba que poner trigo y ropa sucia en un rincón produciría ratones. No metáforas, ratones reales. No fue hasta los experimentos de Pasteur en el siglo XIX que alguien decidió hacer algo radical: cubrir un frasco y observar qué pasaba. Resultó que cuando los microbios no podían entrar, la vida espontánea misteriosamente dejaba de aparecer. Un descubrimiento revolucionario que básicamente demostró que la generación espontánea funcionaba exactamente igual que los rumores en Internet. Aparece solo cuando nadie verifica nada. 4. Durante mucho tiempo, algunos científicos estaban convencidos de que el cerebro humano no era particularmente importante. Sí, el órgano que hoy sabemos que controla absolutamente todo en el cuerpo era considerado más o menos relleno. En el antiguo Egipto, por ejemplo, cuando momificaban a alguien, el cerebro se sacaba por la nariz y se tiraba porque, aparentemente, no servía para nada interesante. El corazón era el verdadero protagonista. El cerebro era básicamente el accesorio olvidado del cuerpo humano. Incluso Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia, creía que el cerebro solo funcionaba como un sistema de enfriamiento para la sangre, algo así como el ventilador biológico del cuerpo.
Imagina siglos de debate intelectual llegando a la conclusión de que el órgano responsable de la conciencia es básicamente un aire acondicionado húmedo. No fue hasta mucho después que médicos comenzaron a notar un pequeño detalle incómodo. Cuando el cerebro se daña, cosas importantes dejan de funcionar. Una pista sutil. Durante miles de años, la humanidad caminó con el procesador más complejo del planeta dentro del cráneo, y aún así decidió que probablemente era solo decoración biológica. 5. Hubo una época en la que la medicina europea tenía una explicación muy convincente para casi cualquier enfermedad: el aire malo. Literalmente, aire malo. La teoría del miasma sostenía que epidemias como la peste o el cólera eran causadas por vapores tóxicos provenientes de materia en descomposición. Según esta lógica, los médicos caminaban por ciudades infestadas de enfermedad pensando que el verdadero villano era básicamente el mal olor. Si algo apestaba, claramente estaba conspirando contra la humanidad. Esto llevó a soluciones científicas impresionantes como quemar hierbas aromáticas, llevar flores en el bolsillo o usar máscaras con picos llenos de perfume. No para bloquear bacterias, porque nadie sabía que existían, sino para evitar inhalar aromas ofensivos. Durante siglos, la gente luchó contra pandemias armada con bolsitas de lavanda y optimismo. La idea de que criaturas microscópicas invisibles estaban causando enfermedades parecía demasiado absurda, hasta que alguien inventó el microscopio y arruinó la fiesta del miasma. Resultó que el problema no era el olor desagradable del ambiente, era que millones de microbios estaban organizando una rave microscópica dentro del cuerpo humano. 6. En algún momento de la historia, la ciencia decidió que los cometas eran básicamente advertencias cósmicas, no fenómenos astronómicos normales, no simples cuerpos de hielo viajando por el espacio, sino señales del universo anunciando tragedias. Durante siglos, cada vez que aparecía un cometa en el cielo, la reacción colectiva era algo parecido a: bueno, esto no puede ser bueno. Reyes entraban en pánico, cronistas escribían sobre desastres inminentes y la gente esperaba guerras, plagas o la caída de imperios. El cometa Halley, por ejemplo, fue visto durante generaciones como una especie de mensajero apocalíptico. Y claro, cada vez que ocurría algo malo después, la humanidad decía: ¿ven? El cometa lo anunció. Nadie parecía notar que cosas malas pasan constantemente con o sin bolas gigantes de hielo cruzando el cielo. No fue hasta que los astrónomos comenzaron a estudiar sus órbitas que alguien tuvo la audacia de decir: tal vez esto es solo física. Resultó que los cometas no predicen desastres. Solo aparecen, brillan un rato y se van, dejando atrás siglos de interpretaciones dramáticas dignas de un horóscopo medieval. 7. Durante siglos, la anatomía humana se estudió basándose en animales y en mucha imaginación. En la Edad Media, la disección de cadáveres humanos era rara o directamente prohibida en muchos lugares, así que los médicos hacían lo que cualquier científico responsable haría en esas circunstancias. Abrían animales y asumían que el cuerpo humano era básicamente lo mismo con ligeros cambios cosméticos. Así nacieron manuales de anatomía llenos de detalles extremadamente seguros y extremadamente incorrectos. Algunos textos afirmaban que el hígado humano tenía 5 lóbulos porque así era en ciertos animales. Otros describían órganos en posiciones que solo tenían sentido si el paciente era, digamos, una cabra particularmente desafortunada. Durante siglos, estudiantes de medicina memorizaban diagramas que tenían la precisión biológica de un mapa dibujado por alguien que escuchó hablar de la ciudad, pero nunca la visitó. No fue hasta el Renacimiento que Andreas Vesalio empezó a diseccionar cuerpos humanos de verdad y descubrió algo sorprendente: los libros estaban equivocados. Resulta que estudiar humanos observando animales funciona aproximadamente igual que aprender a conducir observando caballos. 8. En algún momento del siglo XVIII, algunos científicos estaban convencidos de que los rayos eran simplemente descargas de fuego celestial, no electricidad, no fenómenos atmosféricos complejos. Fuego enviado desde el cielo, probablemente con intenciones dramáticas. La idea de que la electricidad pudiera estar involucrada parecía absurda hasta que Benjamin Franklin decidió hacer algo que hoy sería considerado una pésima decisión de seguridad laboral: volar una cometa durante una tormenta eléctrica. La teoría era simple: si los rayos eran eléctricos, tal vez podría demostrarse con una llave metálica y una cuerda mojada.
Es el tipo de experimento que hoy requeriría al menos 10 formularios de seguridad y una póliza de seguro gigantesca. Sorprendentemente, funcionó. Franklin demostró que los rayos eran electricidad, y también inventó el pararrayos, salvando incontables edificios de convertirse en carbón decorativo. Durante siglos la humanidad pensó que el cielo estaba lanzando fuego aleatorio por motivos misteriosos. Resultó que era electricidad buscando el camino más corto hacia el suelo, algo que en términos científicos se traduce como la física siempre gana. 9. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que los continentes eran estructuras completamente fijas, rocas gigantes inmóviles pegadas al planeta desde el principio de los tiempos. La idea de que los continentes pudieran moverse parecía ridícula, como sugerir que las montañas tienen planes de viaje. Cuando Alfred Wegener propuso en 1912 la teoría de la deriva continental, señalando que África y Sudamérica encajan como piezas de rompecabezas, la comunidad científica reaccionó con una mezcla de escepticismo y ligera burla académica. El problema no era la evidencia, el problema era que nadie tenía idea de qué fuerza podría mover masas de tierra tan gigantescas. Así que la solución fue ignorar la teoría durante décadas. No fue hasta mediados del siglo XX que la tectónica de placas apareció y básicamente dijo, sí, los continentes se mueven, y lo han estado haciendo todo este tiempo. Resulta que la superficie del planeta es una especie de puzzle gigante flotando sobre roca fundida. Durante siglos pensamos que el mundo era estático. En realidad, estaba moviéndose lentamente bajo nuestros pies, con la paciencia geológica de alguien que no tiene prisa en absoluto. 10. Durante siglos muchas culturas científicas creían que los meteoritos no existían. Bueno, sí existían, pero según los expertos de la época no podían venir del espacio porque, aparentemente, eso era imposible. Cuando la gente afirmaba que piedras ardientes caían del cielo, los científicos respondían con una lógica impecable. Las piedras no están en el cielo, por lo tanto, no pueden caer de ahí. Caso cerrado. Testigos reportaban explosiones, rocas calientes incrustadas en el suelo y lluvias de fragmentos metálicos, pero la explicación oficial era que probablemente la gente estaba confundida, exagerando o simplemente inventando historias. Durante años los meteoritos fueron considerados supersticiones rurales. No fue hasta 1803, cuando miles de fragmentos cayeron en L'Aigle, Francia, frente a numerosos testigos, que la comunidad científica tuvo que aceptar una verdad incómoda. Sí, efectivamente hay rocas volando por el espacio que ocasionalmente deciden visitar la Tierra a gran velocidad. Resultó que el cielo no era una bóveda limpia y ordenada, era más bien una autopista cósmica llena de escombros. 11. Durante siglos muchos científicos estaban convencidos de que el cuerpo humano funcionaba como un sistema cerrado donde nada microscópico podía entrar sin ser visto. La idea de que organismos invisibles pudieran vivir dentro del cuerpo parecía una fantasía absurda. Bacterias, microbios, gérmenes, todo eso sonaba como ciencia ficción. Por lo tanto, los médicos realizaban cirugías sin lavarse las manos, usando instrumentos reutilizados que probablemente tenían más historia bacteriana que un laboratorio moderno. La lógica era impecable. Si no puedes ver el problema, claramente no existe. Cuando Ignaz Semmelweis sugirió en el siglo XIX que lavarse las manos podía reducir drásticamente las muertes en hospitales, la reacción de muchos colegas fue básicamente indignación profesional. La idea de que médicos respetables pudieran estar transmitiendo enfermedades era considerada ofensiva. Semmelweis tenía datos, estadísticas y resultados claros, lo que en algunos círculos científicos resultó sorprendentemente irrelevante. Décadas después, la teoría germinal finalmente se aceptó, y el mundo descubrió que lavarse las manos no era una moda, sino una de las medidas médicas más revolucionarias de la historia. 12. Hubo una época donde algunos naturalistas estaban convencidos de que ciertos animales simplemente no existían. Uno de los ejemplos más famosos es el ornitorrinco. Cuando los primeros ejemplares llegaron a Europa desde Australia en el siglo XVIII, muchos científicos pensaron que era una broma elaborada. Un mamífero con pico de pato, patas de nutria y cola de castor sonaba exactamente como el tipo de criatura que alguien inventaría para confundir académicos. Algunos naturalistas incluso intentaron encontrar las costuras en el cuerpo del animal, convencidos de que alguien había cosido partes de diferentes especies para crear una especie de collage zoológico.
Porque claramente la naturaleza no podría ser tan absurda por sí sola. Finalmente, cuando se confirmó que el ornitorrinco era real, la ciencia tuvo que aceptar una lección incómoda. La evolución tiene un sentido del humor bastante extraño. Hoy sabemos que es uno de los animales más fascinantes del planeta, pero durante un tiempo fue básicamente tratado como el equivalente biológico de una broma de laboratorio. 13. Durante siglos muchas personas creían que el peso de los objetos determinaba qué tan rápido caían. La idea era simple: los objetos pesados caen rápido, los ligeros caen lento. Suena lógico, hasta que alguien decide probarlo. Galileo Galilei fue uno de los primeros en sugerir que quizá el peso no era el factor decisivo. Según la famosa historia, dejó caer objetos de diferentes masas desde la Torre de Pisa para demostrar que caían prácticamente al mismo tiempo. El experimento era tan simple que resulta casi insultante para siglos de pensamiento científico previo. Resultó que la gravedad no discrimina según el peso de los objetos, al menos no de la manera que Aristóteles había propuesto casi 2000 años antes. Durante generaciones, la humanidad aceptó una teoría física sin comprobarla demasiado porque parecía intuitiva. Y eso es exactamente lo que hace peligrosa la intuición en ciencia. Suena bien hasta que alguien la prueba. Galileo básicamente demostró que incluso las ideas más elegantes pueden caer, literalmente, cuando se enfrentan con la realidad. 14. Durante mucho tiempo, algunos científicos creían que el universo era eterno, estático y básicamente inmutable. Las estrellas estaban ahí, siempre habían estado ahí y probablemente siempre lo estarían. La idea de que el universo pudiera tener un comienzo parecía filosóficamente incómoda y científicamente sospechosa. Incluso Einstein inicialmente ajustó sus ecuaciones para mantener el universo estable, introduciendo algo llamado constante cosmológica, solo para evitar la idea de expansión. Luego llegó la observación de Edwin Hubble, mostrando que las galaxias se están alejando unas de otras. El universo no estaba quieto, estaba expandiéndose rápidamente. De repente la cosmología pasó de describir un escenario eterno a algo mucho más dramático. El universo tuvo un inicio explosivo conocido como el Big Bang. Einstein más tarde llamó a su constante cosmológica el mayor error de su vida, lo cual es una frase impresionante, viniendo de alguien que redefinió la física moderna. Aparentemente, incluso los genios pueden intentar forzar al universo a comportarse de forma más cómoda. 15. Durante siglos, la humanidad creyó que las estrellas eran pequeños puntos de luz incrustados en una esfera celestial relativamente cercana, algo así como adornos brillantes colocados cuidadosamente en el techo del universo. La idea de que cada estrella fuera otro sol, posiblemente con planetas orbitando alrededor, parecía demasiado extravagante. Era mucho más fácil imaginar el cosmos como una estructura ordenada y compacta donde todo estaba razonablemente cerca. Luego llegaron telescopios cada vez más potentes, y el panorama cambió de forma bastante humillante. Resultó que las estrellas no estaban a una distancia cómoda. Estaban absurdamente lejos, algunas a cientos, miles o millones de años luz, cada una potencialmente con su propio sistema planetario. La humanidad pasó de pensar que el universo era un vecindario pequeño a descubrir que vive en una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, y que esa galaxia es solo una entre miles de millones más. Durante siglos creímos vivir en una casa acogedora. Resultó que estamos en un barrio cósmico que parece no tener final. 16. Hubo un tiempo en que los científicos estaban convencidos de que la Vía Láctea era todo el universo. Todo. No había nada más allá. Las nebulosas observadas en telescopios eran interpretadas como nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia. El cosmos era básicamente una sola ciudad estelar gigantesca. Luego llegó el famoso debate entre Harlow Shapley y Heber Curtis en 1920 sobre la naturaleza de esas nebulosas espirales. Curtis sospechaba que podrían ser universos isla, galaxias completamente separadas. La idea sonaba exagerada, hasta que Edwin Hubble observó estrellas variables en la galaxia de Andrómeda y demostró que estaba muchísimo más lejos de lo que permitía el tamaño de la Vía Láctea. En otras palabras, Andrómeda no era una nube dentro de nuestra galaxia, era otra galaxia entera. Ese descubrimiento expandió el universo conocido de forma casi ridícula de un día para otro. Durante siglos creímos que el cosmos tenía el tamaño de una ciudad.
Resultó que era más parecido a un océano infinito lleno de ciudades. 17. Durante buena parte del siglo XIX, algunos científicos estaban convencidos de que existía una sustancia invisible llamada éter luminífero. Este éter supuestamente llenaba todo el universo y servía como el medio a través del cual viajaba la luz, algo así como el aire para las ondas sonoras. La idea parecía perfectamente razonable. Si las ondas necesitan un medio para propagarse, entonces la luz también debía tener uno. El problema era que nadie podía detectarlo, ni verlo, ni medirlo. Pero eso no impidió que se escribieran tratados completos explicando sus propiedades. El éter era invisible, indetectable, pero absolutamente necesario, según la teoría. En 1887, el experimento de Michelson y Morley intentó medir el movimiento de la Tierra a través de este misterioso océano cósmico. El resultado fue incómodo. No encontraron nada. Absolutamente nada. Décadas después, Einstein llegó con la relatividad especial y básicamente dijo que la luz no necesita ese medio imaginario. El éter desapareció de la física tan silenciosamente como había aparecido, dejando tras de sí un recordatorio incómodo sobre lo fácil que es construir teorías elegantes sobre cosas que nadie puede comprobar. 18. Durante siglos, algunas mentes brillantes estaban absolutamente convencidas de que la combustión funcionaba gracias a una sustancia invisible llamada flogisto. Según esta teoría elegante, si por elegante entendemos completamente equivocada, todo lo que ardía liberaba flogisto al aire. La madera, el carbón, el metal, todo contenía este misterioso ingrediente que escapaba durante el fuego como si fuera el alma del objeto. El problema empezó cuando los científicos comenzaron a pesar cosas antes y después de quemarlas. Resulta que algunos materiales pesaban más después de arder, lo cual era incómodo, porque si algo pierde una sustancia, debería pesar menos. Pero la teoría del flogisto era tan popular que algunos académicos propusieron una solución espectacular. El flogisto tenía peso negativo. Sí, peso negativo. Básicamente la física estaba siendo doblada como una cuchara para que la teoría no tuviera que admitir que era absurda. Finalmente apareció Antoine Lavoisier con el concepto de oxidación y dijo, con la paciencia de alguien explicando matemáticas básicas, que el fuego era simplemente una reacción con oxígeno. El flogisto desapareció de la ciencia tan rápido como aparece una teoría cuando nadie revisa las balanzas. 19. Hubo un tiempo en el que algunos médicos defendían con absoluta seriedad que las mujeres podían sufrir una enfermedad llamada histeria, causada por un útero aburrido. Sí, aparentemente el órgano reproductivo femenino tenía tendencias aventureras y podía empezar a moverse por el cuerpo causando ansiedad, tristeza, irritabilidad y básicamente cualquier emoción que resultara incómoda para la sociedad de la época. La solución médica variaba desde masajes terapéuticos hasta dispositivos mecánicos diseñados para aliviar el supuesto problema. Durante siglos, esta teoría fue aceptada con la confianza de alguien que no piensa revisar la biología demasiado de cerca. La medicina medieval imaginaba el útero como un turista interno vagando por el torso en busca de entretenimiento. Hoy sabemos que el útero no sale de excursión por el cuerpo humano como si fuera un mochilero anatómico. Pero durante generaciones se escribieron tratados médicos enteros intentando explicar cómo persuadir a este órgano rebelde para que regresara a su lugar. Es un recordatorio fascinante de cómo la ciencia puede confundirse gravemente cuando la cultura decide escribir parte del diagnóstico. 20. Durante siglos, los científicos creían que la luz viajaba instantáneamente, no rápido, instantáneo, como si el universo estuviera enviando mensajes con wifi divino sin ningún tipo de retraso. La idea parecía lógica porque, bueno, nadie notaba el tiempo que tardaba la luz en llegar. Mirabas una estrella y ahí estaba. Encendías una vela y la luz aparecía inmediatamente. Problema resuelto, ¿verdad? Pues no. En el siglo XVII, el astrónomo Ole Rømer empezó a notar algo extraño al observar las lunas de Júpiter. Sus eclipses parecían adelantarse o retrasarse dependiendo de la posición de la Tierra. Después de analizarlo, llegó a una conclusión radical. La luz tardaba tiempo en viajar. No mucho, pero suficiente para ser medido. La revelación fue incómoda, porque significaba que cuando miramos al cielo, en realidad estamos viendo el pasado.
Algunas estrellas están tan lejos que su luz comenzó el viaje antes de que existiera la civilización humana. Durante siglos pensamos que la luz funcionaba como un interruptor cósmico instantáneo. Resulta que incluso la cosa más rápida del universo todavía tiene que respetar el reloj. 21. Durante siglos, la gente estaba convencida de que las enfermedades mentales eran causadas por posesiones demoníacas. No desequilibrios químicos, no traumas psicológicos, demonios. El diagnóstico científico consistía básicamente en observar a alguien comportarse de forma extraña y concluir que un espíritu maligno había decidido alquilar espacio dentro de su cráneo. El tratamiento era exactamente lo que uno esperaría de esa lógica: exorcismos, rezos intensos y en algunos casos métodos físicos que parecían diseñados más para asustar al paciente que al demonio. Lo fascinante es que durante generaciones esta explicación fue considerada perfectamente razonable. La medicina espiritual dominaba porque la alternativa, que el cerebro humano pudiera fallar, parecía demasiado complicada. No fue hasta el desarrollo de la psiquiatría moderna que la ciencia empezó a tratar los trastornos mentales como condiciones médicas reales. Resultó que los demonios no eran necesarios para explicar el comportamiento humano extraño. Bastaba con estudiar el cerebro. Pero durante siglos la humanidad miró un problema neurológico complejo y decidió que la mejor explicación era básicamente una película de terror medieval. 22. Durante bastante tiempo, algunos científicos estaban convencidos de que las montañas eran básicamente arrugas gigantes formadas cuando la Tierra se enfriaba y se encogía, como una manzana olvidada en la cocina. La teoría parecía elegante. El planeta empezó caliente, luego se enfrió lentamente, y la superficie se arrugó creando cordilleras. Era un modelo simple, visual y completamente equivocado. El problema era que nadie sabía todavía cómo se movía la corteza terrestre. Sin la tectónica de placas, las montañas eran un misterio geológico incómodo. Así que la ciencia tomó prestada una analogía doméstica y la convirtió en explicación planetaria. Durante décadas, esta idea se enseñó con absoluta confianza. El planeta era básicamente una fruta vieja. Luego llegaron las pruebas geológicas, los mapas de placas tectónicas y la evidencia de colisiones continentales que elevan montañas a lo largo de millones de años. Resultó que las cordilleras no son arrugas pasivas de un planeta que se enfría. Son el resultado de continentes chocando lentamente como placas gigantes en una mesa cósmica. La Tierra no se estaba encogiendo, estaba moviéndose. 23. Hubo un tiempo en el que muchos naturalistas creían que las golondrinas pasaban el invierno bajo el agua. Sí, bajo el agua, como pequeños submarinos emplumados. Durante siglos, cuando estas aves desaparecían en otoño, la explicación más popular era que se sumergían en lagos y ríos hasta que regresara la primavera. Algunos textos incluso describían a pescadores sacando redes llenas de golondrinas dormidas del fondo de los lagos. Nadie parecía preguntarse cómo respiraban durante meses bajo el agua. La teoría persistió porque la alternativa, migración de miles de kilómetros, parecía demasiado extraordinaria. Imaginar aves viajando entre continentes era más difícil que creer que se escondían en el fondo de un estanque como si fueran anfibios muy confundidos. No fue hasta que los científicos comenzaron a rastrear las rutas migratorias que la verdad quedó clara. Las golondrinas simplemente se iban. Cruzaban mares, desiertos y continentes enteros. Durante siglos, la humanidad observó desaparecer a las aves cada invierno y decidió que claramente habían adoptado un estilo de vida acuático extremadamente discreto. 24. Durante mucho tiempo, los médicos creían que la anestesia era innecesaria o incluso peligrosa porque el dolor ayudaba a los pacientes a sobrevivir. Sí, el dolor era considerado una especie de asistente terapéutico. Las cirugías se realizaban con el paciente completamente consciente mientras varias personas lo sujetaban para evitar que escapara de la mesa. Los cirujanos incluso se enorgullecían de su velocidad, porque mientras más rápido amputaran una pierna, menos tiempo tenía el paciente para gritar. Era una especie de competencia macabra de eficiencia médica. Cuando comenzaron a aparecer sustancias anestésicas como el éter en el siglo XIX, algunos médicos se resistieron porque pensaban que interferir con el dolor era antinatural. Básicamente, la ciencia médica había decidido que la agonía era parte importante del tratamiento. Con el tiempo, la anestesia se convirtió en una de las revoluciones más importantes de la medicina moderna.
Hoy una cirugía sin anestesia sería considerada barbarie, pero durante siglos la humanidad operó cuerpos humanos con la misma filosofía que un mecánico apresurado arreglando un motor mientras alguien sostiene la pieza con fuerza. 25. Durante siglos, muchos científicos creían que el universo estaba lleno de cristales perfectos llamados esferas celestes. Según este modelo elegante, los planetas estaban incrustados en enormes esferas transparentes que giraban alrededor de la Tierra como engranajes cósmicos perfectamente organizados. Era un sistema hermoso, geométrico y completamente ficticio. Las esferas explicaban el movimiento de los planetas, al menos hasta que alguien miraba con suficiente detalle y notaba que los movimientos no encajaban del todo. Entonces los astrónomos añadían más círculos dentro de círculos llamados epiciclos. Era básicamente astronomía hecha con cinta adhesiva conceptual. Cada nueva observación obligaba a agregar otra capa de complejidad para mantener la ilusión de que el modelo seguía funcionando. Durante siglos, el cosmos fue imaginado como un reloj celestial lleno de piezas invisibles girando con precisión divina. Luego llegaron las leyes de Kepler y Newton, y todo el sistema de esferas desapareció. Resultó que los planetas no estaban incrustados en estructuras cristalinas gigantes. Simplemente se movían por gravedad, sin necesidad de arquitectura celestial elaborada. 26. Durante mucho tiempo, los científicos estaban convencidos de que los océanos eran demasiado vastos para ser afectados por la actividad humana. La idea era que el mar era tan grande, tan profundo y tan poderoso que cualquier cosa que los humanos hicieran quedaría diluida inmediatamente. Tirar basura, verter químicos, arrojar desechos industriales. Todo desaparecería mágicamente en el enorme sistema acuático del planeta. Era una teoría muy conveniente para las industrias de la época. El océano funcionaba como un basurero infinito con capacidad ilimitada. Nadie imaginaba que décadas después aparecerían islas gigantes de plástico flotando en el Pacífico o ecosistemas enteros colapsando por contaminación. Resultó que los océanos, aunque gigantescos, no son inmunes a la acumulación constante de desechos humanos. Durante mucho tiempo la humanidad trató al mar como si fuera un triturador cósmico capaz de borrar cualquier error industrial. Hoy sabemos que el océano recuerda todo. Solo tarda un poco más en mostrarnos las consecuencias. 27. Durante siglos, algunos científicos creían que los animales más simples no tenían ninguna capacidad de sentir dolor. La lógica era sorprendentemente fría. Si una criatura tenía un cerebro pequeño o un sistema nervioso poco complejo, entonces probablemente funcionaba como una máquina biológica sin emociones ni sensaciones reales. Bajo esa idea, experimentos y prácticas con animales se justificaban con la tranquilidad de alguien que cree estar manipulando un objeto. Pero con el tiempo, estudios sobre comportamiento animal empezaron a mostrar señales claras de sufrimiento, aprendizaje y memoria en especies que antes se consideraban casi automáticas. Insectos que evitan estímulos dolorosos, peces que recuerdan experiencias negativas, pulpos resolviendo problemas con una inteligencia que hace sentir incómodo a más de un humano. La ciencia moderna ha tenido que aceptar algo que antes parecía improbable. La línea entre conciencia humana y animal no es tan clara. Durante siglos, la humanidad observó el comportamiento de otras especies y decidió que probablemente eran robots orgánicos. Resulta que la naturaleza no diseñó máquinas simples. Diseñó sistemas nerviosos sorprendentemente complejos. 28. Durante bastante tiempo, los científicos creían que la memoria humana funcionaba como una biblioteca perfecta. Cada recuerdo se almacenaba cuidadosamente en el cerebro, listo para ser recuperado exactamente igual cuando fuera necesario. Era una idea ordenada, elegante y completamente falsa. Investigaciones modernas han demostrado que la memoria es mucho más caótica. Cada vez que recordamos algo, en realidad estamos reconstruyendo el evento, como si editáramos una película mental cada vez que la reproducimos. Detalles se pierden, otros se inventan y algunos cambian con el tiempo. Es básicamente un sistema de almacenamiento que funciona más como un archivo lleno de versiones ligeramente distintas de la misma historia. Durante siglos se creyó que el cerebro guardaba recuerdos como si fueran documentos intactos. Hoy sabemos que cada recuerdo es una especie de remix constante, lo cual explica por qué dos personas pueden recordar el mismo evento de maneras completamente distintas. El cerebro no es un archivador perfecto,
Es más bien un editor creativo con tendencia a improvisar. 29. Durante mucho tiempo, la ciencia pensó que los dinosaurios eran criaturas lentas, torpes y básicamente versiones gigantes de lagartos perezosos. Las ilustraciones del siglo XIX mostraban animales arrastrándose pesadamente por pantanos, con cuerpos caídos y movimientos casi ridículos. Era el equivalente prehistórico de imaginar a un elefante intentando correr una maratón. Esta imagen persistió durante décadas porque parecía lógica. Animales enormes deben moverse despacio, ¿verdad? Luego llegaron nuevos descubrimientos sobre huesos, músculos y metabolismo que cambiaron completamente el panorama. Muchos dinosaurios eran activos, rápidos y probablemente de sangre caliente. Algunos tenían plumas, otros cazaban en grupo con estrategias complejas. El Tyrannosaurus Rex dejó de ser una criatura lenta y torpe para convertirse en algo mucho más inquietante. Un depredador ágil diseñado para moverse con eficiencia brutal. Durante generaciones, la humanidad imaginó a los dinosaurios como lagartos gigantes medio dormidos. Resulta que muchos de ellos probablemente se movían con la energía de un animal perfectamente adaptado para dominar su ecosistema. 30. Durante siglos, se creyó que el cuerpo humano tenía un número fijo e inmutable de huesos desde el nacimiento. La lógica era simple. Nacemos con cierta cantidad de piezas óseas y las conservamos toda la vida. Problema resuelto. Pero la biología decidió complicar la historia. Los bebés nacen con aproximadamente 270 huesos, muchos de los cuales se fusionan durante el crecimiento. Los adultos terminan con unos 206, es decir, el esqueleto humano pasa por una especie de reorganización arquitectónica silenciosa mientras crecemos. Durante mucho tiempo, esta transición fue ignorada o simplemente mal entendida, porque el desarrollo humano no se estudiaba con el detalle necesario. Hoy, sabemos que el cuerpo está constantemente cambiando y adaptándose, incluso en estructuras que parecen rígidas y permanentes. Durante siglos, pensamos que el esqueleto era un conjunto fijo de piezas ensambladas desde el inicio. Resulta que es más parecido a un proyecto de construcción que continúa ajustándose durante la infancia y adolescencia. 31. Hubo una época en la que algunos científicos pensaban que los volcanes eran causados por enormes incendios subterráneos alimentados por carbón dentro de la Tierra. Básicamente imaginaban el interior del planeta como una mina gigantesca ardiendo sin parar. Cuando la presión aumentaba, el fuego explotaba hacia la superficie creando volcanes. La idea parecía razonable antes de comprender la dinámica del magma y las placas tectónicas. Después de todo, el fuego era una explicación familiar. Si algo caliente salía de la Tierra, claramente debía ser porque algo estaba ardiendo. La realidad resultó ser bastante más compleja. Los volcanes no son chimeneas de incendios subterráneos, sino salidas de magma procedente del manto terrestre, impulsado por presión, temperatura y movimientos tectónicos. El planeta no está quemándose como una fogata gigante, está liberando material fundido desde capas profundas. Durante siglos, la humanidad imaginó el interior de la Tierra como un horno lleno de carbón. Resultó que es más parecido a un océano de roca fundida, moviéndose lentamente bajo nuestros pies. 32. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema solar era un lugar perfectamente estable donde nada cambiaba realmente. Los planetas seguían órbitas eternas, las estrellas eran permanentes y el cielo nocturno era básicamente una pintura fija. La idea de impactos gigantes o cambios violentos parecía innecesaria. Luego comenzaron a encontrarse cráteres en la Luna, en Marte y eventualmente en la propia Tierra. De repente quedó claro que el sistema solar no era un salón tranquilo. Era más bien una zona de construcción cósmica donde rocas gigantes chocaban entre sí con cierta regularidad. La teoría de que un asteroide gigante contribuyó a la extinción de los dinosaurios cambió por completo la percepción del espacio. El universo dejó de parecer un reloj tranquilo y empezó a parecer una autopista llena de objetos moviéndose a velocidades absurdas. Durante siglos miramos el cielo creyendo que todo estaba perfectamente en calma. Resulta que el espacio es más parecido a una sala de billar gigantesca donde las bolas siguen chocando durante miles de millones de años. 33. Durante mucho tiempo, los científicos creían que el cerebro adulto no podía crear nuevas neuronas. El número de células nerviosas era fijo desde cierta etapa de la vida, y luego simplemente empezaban a deteriorarse lentamente. Era una perspectiva bastante deprimente.
Básicamente, cada error, cada golpe en la cabeza y cada mala decisión representaban neuronas perdidas para siempre. Durante décadas, esta idea se enseñó como un hecho biológico incuestionable, pero investigaciones posteriores demostraron que el cerebro adulto puede generar nuevas neuronas en ciertas regiones, especialmente en el hipocampo, una zona relacionada con la memoria y el aprendizaje. El proceso se llama neurogénesis y cambió la forma en que entendemos la plasticidad cerebral. El cerebro no es una estructura rígida condenada a deteriorarse sin remedio. Es un sistema dinámico que puede adaptarse y reorganizarse. Durante siglos pensamos que el cerebro era como un reloj que solo podía desgastarse con el tiempo. Resulta que es más parecido a una ciudad que constantemente reconstruye partes de sí misma. 34. Durante siglos, algunos científicos estaban convencidos de que los continentes eran simplemente fragmentos permanentes de tierra rodeados por océanos estáticos. Los mapas se dibujaban como si la geografía del planeta hubiera sido diseñada una vez y luego congelada para siempre. La idea de que la superficie terrestre pudiera moverse lentamente parecía absurda, porque nadie observaba continentes desplazándose a simple vista. El planeta parecía inmóvil. Sin embargo, mediciones modernas muestran que las placas tectónicas se mueven varios centímetros por año. No es rápido en términos humanos, pero en escalas geológicas significa que continentes enteros cambian de posición con el tiempo. África se separa lentamente de América del Sur. India chocó con Asia y creó el Himalaya. Australia sigue avanzando hacia el norte como si tuviera una cita con Indonesia dentro de algunos millones de años. Durante siglos, imaginamos los mapas como algo permanente. Resulta que son solo fotografías momentáneas de un planeta que se mueve constantemente, aunque lo haga con la paciencia geológica de alguien que no tiene absolutamente ninguna prisa. 35. Durante siglos, algunos científicos estaban absolutamente convencidos de que el espacio exterior estaba lleno de un fluido invisible que transmitía la gravedad como si fuera una especie de océano cósmico espeso. Después de todo, si el sonido necesita aire y las olas necesitan agua, la gravedad debía tener su propio medio, algo que empujara las cosas entre sí. Así que imaginaron todo un ecosistema invisible que llenaba el universo, empujando planetas, estrellas y galaxias como si estuvieran flotando dentro de una sopa gigante. El problema empezó cuando la física comenzó a pedir pruebas. Nadie podía medir esa sustancia, nadie podía verla, nadie podía detectarla. Pero durante años eso no fue un gran obstáculo, porque cuando una teoría suena lo suficientemente elegante, la mente humana está dispuesta a defenderla como si fuera una tradición familiar. Luego llegó Einstein con la relatividad general y básicamente dijo: la gravedad no es un empujón dentro de un fluido, es la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, el universo no está nadando en una sopa invisible, el propio espacio se dobla. Y sí, suena raro, pero al menos no requiere inventar un océano fantasma para que funcione. 36. Hubo una época en la que algunos científicos creían que los meteoros, esas luces que cruzan el cielo nocturno, eran fenómenos atmosféricos causados por gases inflamables en las capas altas del aire. Básicamente, estrellas falsas provocadas por vapores combustibles. El razonamiento era sencillo. Las estrellas están demasiado lejos, así que lo que vemos debe ocurrir aquí mismo. Es como ver fuegos artificiales y asumir que alguien en la nube de al lado está celebrando algo. La idea persistió durante bastante tiempo porque, curiosamente, nadie pensó en analizar los fragmentos que caían al suelo después de esos eventos. Cuando finalmente se empezaron a estudiar esas rocas, apareció un pequeño detalle incómodo. Su composición no coincidía con nada terrestre. Era material que claramente no pertenecía a este planeta. De repente, el cielo dejó de ser un simple escenario atmosférico y se convirtió en algo mucho más inquietante. Una autopista cósmica llena de escombros viajando a velocidades absurdas. Durante siglos miramos estrellas fugaces pensando que eran vapores ardiendo. Resultó que eran piedras espaciales entrando a la atmósfera como si la Tierra fuera un blanco gigante. 37. Durante mucho tiempo, algunos científicos creían que las bacterias eran demasiado simples para tener comportamiento organizado. Eran básicamente partículas vivas flotando sin coordinación ni propósito colectivo. Un caos microscópico sin estrategia. Pero luego comenzaron a aparecer estudios sobre algo llamado quorum sensing, un sistema mediante el cual bacterias se comunican químicamente para coordinar acciones en grupo. Sí,
Las bacterias hablan, bueno, químicamente. Se envían señales para decidir cuándo atacar, cuándo reproducirse o cuándo formar biopelículas gigantes que son sorprendentemente difíciles de eliminar. En otras palabras, durante siglos pensamos que los microbios eran básicamente polvo biológico. Resulta que son más parecidos a pequeñas sociedades microscópicas organizando reuniones químicas dentro del cuerpo humano. Algunas colonias bacterianas incluso cambian de comportamiento cuando alcanzan cierto número de individuos, como si estuvieran esperando que llegue suficiente gente a la fiesta antes de empezar. Es un recordatorio bastante humillante de que incluso organismos invisibles pueden tener dinámicas sociales más sofisticadas que algunas reuniones corporativas. 38. Durante siglos, muchos científicos creían que los océanos más profundos eran completamente estériles. Demasiada presión, demasiada oscuridad, demasiado frío. Ningún organismo podría sobrevivir allí. Era básicamente el desierto final del planeta. La vida, según esta lógica, necesitaba luz solar y condiciones relativamente amigables. Pero cuando los primeros submarinos científicos comenzaron a explorar las profundidades, encontraron algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción: ecosistemas completos viviendo alrededor de ventilas hidrotermales, criaturas extrañas, gusanos gigantes, bacterias que sobreviven sin luz solar utilizando energía química. Básicamente, una civilización biológica funcionando en completa oscuridad a kilómetros bajo la superficie. Durante siglos creímos que la vida necesitaba sol para existir. Resulta que algunos organismos prefieren vivir alrededor de chimeneas volcánicas submarinas, expulsando agua hirviendo cargada de minerales. El planeta no solo alberga vida en condiciones cómodas, también tiene ecosistemas que parecen diseñados por alguien que claramente disfruta complicando nuestras definiciones de habitable. 39. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que los relámpagos eran fenómenos demasiado caóticos para ser estudiados seriamente. Algo espectacular, sí, pero impredecible y básicamente imposible de analizar. Era como intentar estudiar explosiones improvisadas en el cielo. Pero con el desarrollo de cámaras ultrarrápidas y sensores eléctricos, descubrimos algo fascinante. Un rayo no es un solo destello. En realidad, es una serie de descargas eléctricas extremadamente rápidas que ocurren en milisegundos. Lo que el ojo humano percibe como un único rayo es en realidad una secuencia de eventos eléctricos encadenados. Es decir, la tormenta está realizando una especie de espectáculo de luces extremadamente complejo, mientras nosotros solo vemos el resumen. Durante siglos miramos un relámpago y pensamos que era una chispa gigantesca cayendo del cielo. Resulta que es más parecido a una negociación eléctrica frenética entre la nube y el suelo, buscando el camino más eficiente para descargar millones de voltios. Básicamente, la atmósfera resolviendo un problema de electricidad con la elegancia de una explosión controlada. 40. Durante siglos, muchos científicos creían que el espacio entre los planetas era completamente vacío. Absolutamente nada. Un vacío perfecto digno de un laboratorio ideal. Era una idea limpia, ordenada y muy conveniente para explicar el movimiento de los planetas sin demasiadas complicaciones. Luego llegaron las sondas espaciales y descubrieron que el espacio está lleno de cosas: partículas cargadas, polvo cósmico, radiación, campos magnéticos y una cantidad sorprendente de material flotando entre los planetas. No es un vacío absoluto, es más bien un ambiente extremadamente tenue, lleno de actividad invisible. El espacio resultó ser menos una habitación vacía y más una autopista cósmica con tráfico microscópico constante. Incluso el llamado vacío cuántico está lleno de fluctuaciones energéticas que aparecen y desaparecen constantemente. Durante siglos imaginamos el espacio como una nada perfecta. Resulta que incluso la nada tiene bastante movimiento si se mira con suficiente atención, lo cual es una forma bastante elegante de decir que el universo nunca se queda quieto, ni siquiera cuando parece vacío. 41. Durante siglos, la humanidad creyó que los seres humanos tenían solo 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. El paquete sensorial completo. Era una lista ordenada, fácil de enseñar y muy elegante desde el punto de vista filosófico. El problema es que la biología decidió ignorar completamente esa clasificación. Hoy sabemos que el cuerpo humano tiene muchos más sistemas sensoriales: equilibrio, propiocepción,
la capacidad de saber dónde están nuestras extremidades sin mirarlas, percepción del dolor, temperatura, presión interna, entre otros. Es decir, el cerebro recibe información constante sobre el estado del cuerpo desde múltiples canales. Durante siglos simplificamos el sistema sensorial humano como si fuera un menú corto. Resulta que el cuerpo está ejecutando un sistema de monitoreo interno bastante más complejo que 5 botones básicos. El cerebro está recibiendo actualizaciones constantes sobre posición, movimiento, equilibrio y condiciones internas, mientras nosotros apenas prestamos atención, lo cual explica por qué podemos caminar en la oscuridad sin mirarnos los pies o mantenernos de pie sin pensar en cada músculo individual. 42. Durante siglos, los científicos creían que las especies evolucionaban lentamente pero siempre hacia formas mejores o más complejas. Era una especie de progreso biológico inevitable, la naturaleza subiendo una escalera hacia la perfección. El problema es que la evolución no funciona como un programa de mejora continua. Funciona como un experimento constante lleno de callejones sin salida. Muchas especies evolucionan hacia formas más simples, si eso las ayuda a sobrevivir. Algunas pierden órganos, otras pierden capacidades, otras cambian completamente su estrategia de vida. No existe un destino final glorioso para la evolución, solo adaptaciones temporales que funcionan mientras el entorno lo permita. Durante siglos imaginamos la evolución como una escalera ascendente, donde los humanos ocupaban el último peldaño. Resulta que es más parecido a un árbol gigantesco lleno de ramas que crecen en todas direcciones. Algunas prosperan, otras se extinguen, y ninguna tiene idea de hacia dónde se supone que debería ir. 43. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que los planetas del sistema solar eran relativamente tranquilos desde el punto de vista climático. Cambios graduales, condiciones estables, nada demasiado dramático. Luego empezamos a estudiar Venus con más detalle y descubrimos algo que parecía una advertencia planetaria. Un efecto invernadero descontrolado que convirtió el planeta en un horno capaz de derretir plomo. Temperaturas de más de 450 grados Celsius, presión atmosférica equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el océano. Venus no es simplemente caliente, es hostil de una forma casi teatral. Durante siglos miramos ese punto brillante en el cielo pensando que podría ser un mundo parecido a la Tierra. Resultó ser una demostración cósmica de lo que ocurre cuando un planeta pierde el control de su atmósfera. No es exactamente el tipo de lugar que uno elegiría para vacaciones interestelares, a menos que el plan incluya evaporarse inmediatamente después de aterrizar. 44. Durante siglos, muchos científicos pensaban que los humanos utilizaban solo el 10% del cerebro. Una frase tan popular que terminó apareciendo en libros, documentales y películas de ciencia ficción. La idea era tentadora. El cerebro humano es una especie de supercomputadora dormida esperando ser desbloqueada. El problema es que la neurología real arruinó esa fantasía. Los estudios de actividad cerebral muestran que prácticamente todas las regiones del cerebro tienen funciones específicas y se activan constantemente. Si realmente utilizáramos solo el 10%, el resto del órgano sería básicamente un lujo evolutivo extremadamente caro, lo cual sería como comprar un superordenador para usarlo solo como calculadora. El mito persistió porque es una historia muy atractiva. Sugiere que dentro de cada persona hay poderes ocultos esperando ser liberados. La realidad es menos cinematográfica, pero mucho más impresionante. El cerebro humano ya está utilizando casi toda su capacidad. Simplemente lo hace de una manera distribuida y eficiente que no se parece a encender un botón secreto de inteligencia infinita. 45. Durante mucho tiempo, los científicos creían que el ADN era simplemente un material estructural dentro de las células, algo así como el relleno molecular que mantenía la maquinaria biológica en su lugar. La verdadera información genética, pensaban algunos, debía estar en las proteínas porque eran más complejas. El ADN parecía demasiado simple para almacenar instrucciones para construir un organismo completo. Era básicamente el equivalente biológico de pensar que el manual de instrucciones no está en el libro, sino en la tinta. Luego llegaron experimentos como los de Avery, Hershey y Chase, demostrando que el ADN sí era el portador de la información genética. Después Watson y Crick descifraron su estructura de doble hélice, y de repente quedó claro que ese material simple
era en realidad uno de los sistemas de almacenamiento de información más eficientes jamás descubiertos. Durante décadas, la ciencia miró el ADN como si fuera un relleno molecular sin demasiada importancia. Resultó ser el código que escribe prácticamente toda la vida en el planeta. 46. Durante siglos, muchos científicos creían que el tiempo era una especie de flujo universal que corría exactamente igual para todos en todas partes. Un reloj cósmico perfecto marcando los segundos de forma idéntica en cada rincón del universo. Luego apareció Einstein con la relatividad y básicamente dijo, no exactamente. El tiempo puede dilatarse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes pueden marcar tiempos diferentes si uno se mueve muy rápido o está cerca de un campo gravitacional fuerte. En otras palabras, el tiempo no es tan rígido como pensábamos. Es más parecido a una dimensión flexible que se estira o se comprime dependiendo de las condiciones. Hoy sabemos que este efecto es tan real que los satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes para compensar la relatividad. Durante siglos imaginamos el tiempo como una línea recta universal. Resulta que es más parecido a una goma elástica cósmica que cambia ligeramente dependiendo de dónde estés en el universo. 47. Durante siglos, los científicos pensaban que los agujeros negros eran solo curiosidades matemáticas, soluciones teóricas en ecuaciones de relatividad que probablemente no existían en la realidad. La idea de una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar parecía demasiado extrema. Luego empezaron a observar estrellas orbitando algo invisible en el centro de nuestra galaxia, gas acelerándose a velocidades absurdas. Y finalmente, la primera imagen directa de un agujero negro en 2019. Resulta que esas imposibilidades matemáticas estaban ahí todo el tiempo. Monstruos gravitacionales escondidos en el corazón de galaxias enteras. Durante décadas, los agujeros negros fueron tratados como ejercicios teóricos interesantes. Hoy sabemos que el universo está lleno de ellos, algunos millones o miles de millones de veces más masivos que el Sol. Básicamente, regiones donde la física se vuelve tan extrema que incluso nuestras mejores teorías empiezan a ponerse nerviosas. 48. Durante mucho tiempo, los científicos creían que el universo estaba compuesto casi exclusivamente por materia normal. Átomos, estrellas, planetas, gas, todo lo que podemos ver. Luego empezaron a medir la velocidad de rotación de las galaxias y apareció un problema bastante incómodo. Las galaxias giraban demasiado rápido para la cantidad de materia visible que tenían. Según las leyes de la gravedad, deberían desintegrarse, pero no lo hacen. La solución propuesta fue algo que suena sospechosamente parecido a inventar una variable nueva en mitad de la ecuación: materia oscura. Una forma de materia invisible que no interactúa con la luz, pero sí con la gravedad. Hoy sabemos que la materia visible representa solo alrededor del 5% del contenido del universo. El resto es materia oscura y energía oscura. Durante siglos pensamos que el universo estaba compuesto principalmente por cosas que podíamos ver. Resulta que la mayor parte del cosmos es invisible, lo cual es una forma bastante elegante de decir que todavía estamos intentando entender el 95% de lo que existe. 49. Durante mucho tiempo, los científicos creían que los átomos eran las unidades más pequeñas posibles de la materia. El propio nombre átomo significa indivisible. Era el final del camino. No había nada más pequeño. Luego aparecieron los electrones, después los protones y neutrones, después los quarks, y de repente la física se convirtió en una especie de muñeca rusa subatómica, donde cada nivel revelaba otro nivel más pequeño dentro. Lo que parecía ser la partícula fundamental terminó siendo solo una estructura compuesta. Hoy sabemos que el mundo subatómico es un paisaje increíblemente complejo, lleno de partículas, campos y fenómenos cuánticos que desafían la intuición humana. Durante siglos creímos haber encontrado el ladrillo final de la realidad. Resultó ser apenas una pieza dentro de una estructura mucho más profunda, como abrir una puerta esperando encontrar una habitación y descubrir un laberinto entero detrás. 50. Durante mucho tiempo, los científicos creían que el universo estaba desacelerando su expansión debido a la gravedad. Era lógico, la materia se atrae, así que eventualmente la expansión debía ralentizarse. El universo se expandiría, sí, pero cada vez más despacio.
Luego llegaron las observaciones de supernovas distantes en los años 90 y apareció una sorpresa cósmica bastante incómoda. La expansión del universo no se está frenando, se está acelerando. Algo está empujando el espacio mismo a expandirse cada vez más rápido. Nadie sabe exactamente qué es. La explicación provisional se llama energía oscura, que básicamente significa algo está pasando y todavía no sabemos qué. Durante siglos imaginamos el universo como un sistema gravitacional que eventualmente se calmaría. Resulta que el cosmos parece haber pisado el acelerador, y nadie está completamente seguro de quién está conduciendo. 51. Durante siglos, la humanidad creyó que estaba en el centro del universo. Luego descubrimos que la Tierra es solo un planeta orbitando una estrella bastante común. Después aprendimos que nuestro Sol es una estrella entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea. Luego descubrimos que la Vía Láctea es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Y recientemente empezamos a sospechar que incluso ese universo podría ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. En otras palabras, cada vez que la ciencia intenta ubicar a la humanidad en el mapa cósmico, el resultado es el mismo. Seguimos moviéndonos hacia los márgenes del diagrama. Durante milenios pensamos que todo giraba alrededor de nosotros. Hoy sabemos que vivimos en un planeta pequeño orbitando una estrella común en una galaxia promedio dentro de un universo tan vasto que apenas comenzamos a medirlo. La ciencia no solo corrigió un error, lo hizo 51 veces, y cada corrección nos recordó algo bastante incómodo. El universo no gira alrededor de nosotros, ni siquiera sabe que estamos aquí. Y pensar que estos eran los expertos. Ahora tu turno. ¿Cuál fue el error más ridículo? Comenta. Y sí, like y suscríbete.